Dios les bendiga poderosamente. Vamos a empezar este servicio hermoso, este tiempo de victoria, de gloria, porque podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Sabemos que estamos un poquito cansados seguramente, pero qué bendición que podamos recibir la palabra que el Señor nos envía para ese refrigerio que necesitamos en esta hora. Amén. Vamos a empezar este tema hermoso, y es el tema de la voluntad. Se oye mucho en las personas que voy conociendo a diario que le dicen, me cuentan o las escucha uno, la verdad es que yo sí quiero seguir a Dios, yo sí quiero conocerlo, yo estoy muy interesado, y empiezan a contarle la experiencia cuando empiezan caminando con Dios. Y una de las experiencias es que cuando llega, pues llega con mucha euforia, con mucha alegría, porque llega buscando soluciones. Pero en el proceso, cuando empezamos a darnos cuenta que las soluciones vienen acompañadas de hacer la voluntad de Dios, entonces hay un cambio en la manera de buscar del Señor y sobre todo un cambio en la manera de sentirse, porque empieza a sentir como que no es lo correcto, que en lo que le interesaba ya no le interesa. Pero lo cierto es que necesitamos tener claro de que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere libertarnos, quiere sanarnos y quiere hacer todas las cosas que necesitamos nosotros para nuestro bien, ese bienestar que queremos. Él también lo quiere, eso está en el corazón de Dios. El asunto es que eso está sujeto a lo que Él pide que nosotros hagamos. Recordemos que Cristo ya hizo la parte más importante, que fue pagar el precio de nuestro pecado, que fue morir en la cruz, que fue llevar esa deuda que teníamos en su propio cuerpo y sufrir de la manera que sufrió. Pero sabemos que Él murió y resucitó para darnos esperanza. Pero hay una tarea por hacer, pero para eso necesitamos tener la voluntad nuestra dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Mateo 12:50 nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí está hablando Jesucristo y le están hablando de que su familia fue a buscarlo al lugar donde él se encontraba, y le habla que ahí está la mamá de él y sus hermanos, y la respuesta de él es que solo el que hace la voluntad de Dios es su padre, es su mamá y son sus hermanos. Entonces, aquí está hablándonos claramente que nosotros sí tenemos que ocuparnos de hacer la voluntad de Dios, que nosotros sí debemos interesarnos en qué cosas debemos hacer y cómo debemos hacerla conforme a la palabra de Dios. Ese es el pedacito que generalmente le cuesta trabajo a mucha gente, y es lo que hace que a veces la persona no continúe, sino que se detenga, que se devuelva, o que siga buscando al Señor pero a medias. Evangelio de Juan capítulo 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Jesús nuevamente dice que Él vino desde el cielo, desde su trono, desde su comodidad, desde todo lo que Él tenía allí, donde Él no tenía que preocuparse por absolutamente nada, pero que Él vino a hacer la voluntad de quien lo envió. Significa que Jesucristo, y en otros textos, Él hace énfasis en eso. El énfasis es que Él hace la voluntad del Señor, del Padre, y a eso vino. Pero que a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Y cuando miramos el proceso de Jesucristo, todo el proceso de Él, vemos que Él no le faltó en nada en lo que el Padre le había pedido que hiciera en esta tierra.
Porque es que todos vinimos a este mundo a cumplir una misión, una tarea específica. A unos de una forma, a otros de otra, a unos unas cosas y otros otras. Pero lo cierto es que aquí estamos en esta tierra es con propósito. Y uno de los propósitos es agradar a Dios haciendo su voluntad. Si nosotros no tenemos claro eso, solamente creemos que venimos es a pedirle y que Dios está ahí es para darnos y darnos y darnos, y que nosotros no tenemos responsabilidades, pues eso va a traer frustración a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir el deseo que tenemos, no se van a solucionar las cosas, porque así opera Dios. Dios da, Dios pide y Él sigue dando. Pero eso es algo de lo que debemos tener claro, que nosotros tenemos beneficios y tenemos derechos, pero que también tenemos deberes. Y uno de los deberes es hacer la voluntad del Señor, tal como Él la tiene establecida. No es de otra manera, aunque querramos hacerlo de otra manera, aunque nos digan que se puede hacer de otra manera. Lo cierto es que la palabra de Dios es bien clara cuando nos enfatiza que es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Dios, que conoce nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro obrar, que conoce nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza terrenal, que es complicada, nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 14. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios sabe que por nosotros mismos no queremos hacer la tarea como Él la tiene establecida, y dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Porque el asunto es que la gran mayoría quiere, pero se queda en eso, como muchas cosas de la vida. Queremos estar esbeltos, pero hay que hacer ejercicio. Queremos estar sanos, pero no nos hacemos los tratamientos, no nos tomamos el medicamento, no vamos donde el médico. Y muchas cosas que nosotros en la vida cotidiana queremos, pero no nos disponemos a hacer. Y así pasa con Dios. Queremos que Dios nos dé, queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos tener paz, queremos tener gozo, queremos que nuestros hijos se conviertan al Señor, queremos que a todos les vaya muy bien, que estemos sanos, que estemos protegidos, etcétera, etcétera. Pero no queremos hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces aquí dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y dice, por su buena voluntad. Es decir, que en la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, Él quiere que nosotros le cumplamos, porque sabe que eso está establecido para podernos bendecir. Entonces Él hace un trabajo hermoso, digno de tener gratitud, de admiración, y es estar estimulándonos, ofreciéndonos cosas, para que no nos quedemos en el querer, sino que nos dispongamos a hacer su voluntad, a cumplir cada cosa. Muy parecido como nosotros hacemos con los hijos. Los estimulamos para que estudien, los apoyamos, los respaldamos, les proveemos, los forzamos muchas veces para que se disponga a hacer cada cosa en el estudio, para que cuando termine el estudio pueda ser un buen profesional, para que tenga un mejor nivel de vida. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros como padres con nuestros hijos nomás en esa sola tarea, buscando el beneficio de ellos? ¿Y cuántos hijos no entienden eso y no lo hacen? Es más, algunos se quedan en el camino porque se nos salen como padres, se nos sale de la mano y no fuimos capaces de que hicieran la tarea. Pero no se dan cuenta de la pérdida tan grande que pueden tener
por no haber hecho esa pequeña tarea en el tiempo que tocaba hacer. Así somos nosotros. Él dice que Él, en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios que es buena, Él quiere estimularnos para que hagamos la tarea. Incluso algo de lo que Dios hace con nosotros es también forzarnos. Nos aprieta un poquito la tuerca para que podamos entender que en eso que me está faltando, en esa necesidad que tengo, hay algo que no estoy haciendo bien, pero que ya está establecido en la palabra. El cómo ya está establecido en la palabra, el por qué también, el qué también. Solamente falta que yo me disponga a hacer cada cosa como Él ya la tiene establecida. Pero Él nos está diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque igual que el hijo se molesta porque hay que llamarlo temprano, porque hay que decirle que vaya bien vestido al colegio, que su imagen habla mucho de sí mismo, que debe hacer las tareas, y eso le genera molestia a él. Y así nos pasa a nosotros con el caminar con Dios y con querer hacer la tarea para Dios. Y dice: no lo hagan así, háganlo con gozo, con alegría, con deseos, con conciencia de que esto es para ustedes, sino para Dios, porque Dios no lo necesita. Él necesita que nosotros hagamos la tarea, pero para nosotros mismos. Entonces es necesario que nosotros tengamos claro este puntico y que nos dispongamos de verdad, porque miren lo que dice 2 de Corintios 8, del 11 al 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Le está diciendo que llevemos a cabo, a hacer. Dice: para que como estuviste pronto a querer. Es decir, que así como queremos que las cosas se nos den, así como queremos que se solucionen, así como queremos muchas cosas, también seamos prontos en hacerlo, porque el hacerlo agiliza el proceso de obtenerlo. Volvemos al estudiante. Ese estudiante que es juicioso, que hace todos los trabajos, todas las tareas, que está atento, pues es un chico que va a terminar su bachillerato, su primaria y su universidad en menos tiempo que el que no lo hace, que pierde años y le toca repetir materias y semestres y años, pues se va a demorar muchísimo. Entonces, que en vez de ser emotivos, porque es que somos muy emotivos: sí, ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos y los días que haya servicio, sí, ahora sí me voy a levantar a orar, sí, ahora sí voy a estudiar la Biblia, pero ¿cuánto le dura la emoción? Dios no quiere que nosotros seamos cristianos emotivos. Él quiere que seamos cristianos centrados, aterrizados, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es que, así como somos fácil de emocionar, somos fáciles de entusiasmarnos, pues que también hagamos la tarea, que el Señor tiene para que nosotros hagamos, para agradarlo a Él. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Es decir, si yo de verdad dispongo mi voluntad para hacer lo que hay que hacer, pues no me va a costar trabajo, porque ya tengo la voluntad dispuesta. Entiendo que lo que debo hacer es las cosas que Dios demanda que yo haga, y que con eso obtendré los resultados que espero, incluso mejores, porque Dios da mejores cosas que la que nosotros queremos o entendemos que podemos tener. Pero tengo que tener voluntad, porque si no tengo la voluntad, pues no lo voy a lograr. Es más, puedo empezar a hacer cosas que ni siquiera entiendo, porque ni siquiera tengo la disposición de entender para qué es que quiero hacer lo que voy a hacer. Entonces quiere Dios que yo tenga la voluntad dispuesta para hacer la tarea. Eso hice yo un día. Desde aquí en adelante me dispongo a hacer todas las cosas que Dios quiere que yo haga, sin mirar a los lados, sin mirar atrás, sin mirar
a los demás, solamente puesta la mirada en Jesús. Dispuse mi voluntad a escudriñar la palabra, a entenderla y a vivirla conforme Él lo tiene establecido, porque es que así es que funciona. De tal manera que debo disponerme de verdad y tener en cuenta que esa disposición no es para 8 días, no es para un mes, no es para un año, es de aquí en adelante. Porque de aquí en adelante vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios, y dentro de esa tarea de la voluntad de Dios tenemos que estudiar la Biblia todos los días para ir entendiendo poco a poco. Al principio es un poco complejo, pero en el proceso lo vamos a lograr. Pero tengamos la voluntad dispuesta para hacer la tarea que Dios quiere que hagamos, porque así es como podemos agradar al Señor. Primera de Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, que si yo hago lo que Dios quiere de buena voluntad, voy a tener recompensa. Y sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano, y están los diferentes trabajos, que uno es conocer, saber qué debo hacer, y la otra cosa es hacer lo que Dios quiere que yo haga como Él quiere. Pero dice que si no lo hago así, de todas maneras, ya está dispuesto que es así. De mí depende si lo hago o no lo hago. Ahora depende si lo hago con agrado, con alegría, con gozo, o lo hago de mala voluntad, y con toda la seguridad los resultados no van a ser lo mismo. Volvemos al estudiante. El estudiante que estudia forzado, empujado, jalado, obligado, estudia, pero cuando termina su estudio es una persona que realmente no entendió lo que estaba haciendo. Casi que todo lo hace muy mecánicamente, de tal manera que no le va a servir mucho el estudio. ¿Por qué? Porque va a tener un título. Por ejemplo, con los profesionales, a los que estudian medicina y sé que van a estudiar acá, y siempre les pregunto, ¿usted quiere ser médico o doctor? Porque si quiere ser doctor, pues no se va a ocupar ni preocupar por entender bien qué es lo que tiene que hacer, con la responsabilidad que va a asumir, porque es la salud y la vida de la gente. Pero el que es médico se esfuerza por entender, por aprender, y todo lo que le vayan a enseñar, él está ahí atento, porque él quiere ser un servidor. Eso sucede en el camino con el Señor. Yo quiero ser un cristiano para que me dé, o quiero ser un cristiano para dar. Y lógico que dando voy a recibir. Entonces me voy a consagrar, a ocupar en hacer la tarea con mucho juicio, con mucha dedicación, hasta que lo entienda y hasta que le quede bien hecho, porque recordemos que esto es de ejercicio, que esto es de disciplinarlo, que esto es de constancia, que esto es de perseverancia. Pero tenemos la voluntad dispuesta. Queremos de verdad agradar al Señor, porque es que si no hacemos esa tarea, si lo hacemos de mala voluntad, de mala gana, con toda la seguridad, no va a ser lo mismo. Los hijos, todos los hijos, hablan de la excelente calidad de la comida que reciben de la mano de su mamá. ¿Por qué? Porque todas las mamás, cuando le preparamos la comida a los hijos, lo hacemos con muy buena voluntad, poniendo mucha dosis de amor, y eso es lo que realmente hace la diferencia en la comida. De tal manera que ese mismo plato lo puede comprar en un restaurante, y puede hacer que quien preparó allí hizo la comida por amor al trabajo, pero no por amor de hijo o con amor de mamá. Cuando yo hago la tarea para el Señor con amor para Dios, porque Dios se lo merece, vamos a encontrar una diferencia enorme, y es que va a tener buena calidad lo que hacemos, cuando oramos, cuando predicamos, cuando nos congregamos. Todo eso se nota, hay una gran diferencia en lo que hacemos, pero es necesario que nosotros realmente le pongamos la dosis de amor que espera Dios que tengamos con justicia por todo lo que Él nos da cada día. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
entendamos que Dios quiere que hagamos las cosas, pero de buena voluntad, con amor, con deseo genuino de agradar a Dios. Pero nos está diciendo que no hacerlo es una insensatez, porque entonces los sufridos y los que vamos a perder somos nosotros. Dios no pierde nada. Dios pierde su sacrificio porque no estamos reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, lo estamos desechando, lo estamos menospreciando. Y eso tiene un problema, porque nosotros no podemos rechazar algo tan extraordinario que Él hizo por cada uno de nosotros. Y lo que Él nos pide que hagamos sencillo, hacer la voluntad del Señor, pero hacerla con el corazón. Primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que debemos tener claridad. Todo lo que yo quiera ser y hacer para el mundo, pasa. Un día, hasta ahí fue. Incluso no necesariamente tengo que partir de este mundo. Puedo seguir en el mundo, pero lo que hoy es, mañana ya no es. Miremos esos carros último modelo de hace 20 años. ¡Wow! ¡Qué carro tan bonito! ¿Y hoy qué carro es? Un carro viejo que ya la gente no lo quiere. ¿Y cuánto esfuerzo y cuánta emoción le pusieron los fabricantes de ese carro? Esos edificios, esas casas, miren esos edificios de hace 50 años. Uy, no, eso es muy viejo, eso ya no, nadie lo quiere. Entonces, todo lo que es de la vida pasa, todo lo que es del mundo pasa. Pero el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. ¿Por qué? Porque entonces vamos a continuar la vida en la eternidad. Pero tenemos que ponerle esa dosis de amor, de diligencia, deseo genuino, convicción de que queremos hacer la voluntad de Dios. Que nos vamos a esforzar y eso es lo que más nos tenemos que ocupar, en hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta. Eso nos dice la palabra, que debemos renovar nuestra manera de entender para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, lo máximo. Cuando nosotros tenemos claro eso y hacemos la voluntad de Dios, eso llena nuestro corazón, satisface. Ahí es donde está la verdadera llenura, la verdadera felicidad que todos buscamos. Es agradable, es buena porque desea lo mejor. La voluntad de Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Ese es un sentimiento puro, un deseo puro de Dios. Y es perfecta porque nunca falla. De tal manera que si yo hago las cosas que Dios tiene establecidas, que yo haga en todas las áreas de mi vida, pues tengo la certeza de que eso va a perdurar para siempre porque Dios lo tiene en cuenta. Amén. Vamos a esforzarnos. Vamos a disponer nuestro deseo, nuestra voluntad, así como tenemos voluntad para tantas cosas. Mire que tenemos voluntad para ir a trabajar y no importa si está lloviendo, no importa si hay que madrugar, no importa si hay que ir a pie, no importa si estamos enfermos, no importa. Pero vamos a trabajar por una recompensa que no es ni la mitad de la recompensa que tenemos con Dios. Ahora eso no es que no vaya a ir a trabajar, vaya, cumpla y hágalo con amor y con voluntad y con ganas, pero sin dejar de hacer la voluntad del Señor. Porque entonces esa recompensa que va a recibir por el trabajo no le va a satisfacer, no lo va a disfrutar. Es más, se le puede acabar rápido, es más, lo pueden echar del trabajo. Pero cuando yo hago la voluntad del Señor, si me echan de ese trabajo, Dios me tiene otro mejor. Si la plata que me dieron acá no es la suficiente, pero Dios tiene otra fuente. Entonces permanecemos para siempre y vamos a hacer la tarea bien hecha. Vamos a orar. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos presentamos delante de ti para pedirte perdón porque hemos querido recibir sin dar lo que nos corresponde.
o hemos dado pero no lo que nos corresponde y sobre todo no lo hemos hecho con el propósito correcto. Hoy te pedimos perdón y rogamos que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo se derrame con poder en las vidas de tus hijos, que despierte sus sentidos espirituales para que se activen a entender y comprender que tu voluntad siempre es buena y que debemos estar dispuestos a cumplir aún en el mínimo detalle, porque siempre tendremos recompensa. Que más recompensa, Señor, que tú nos tengas en cuenta para tus propósitos, para tus planes. Ese es el privilegio más grande. Que podamos ser coequiperos tuyos para intervenir al reino de las tinieblas, para intervenir en las cosas que no están bien hechas, en las cosas que son necesarias, Dios, porque para eso nos has llamado. Pero es necesario que lo que hagamos lo hagamos con gozo, con alegría, poniéndole toda diligencia para poder alegrar tu corazón. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de entristecer el corazón de Dios, siendo tan fácil, tan sencillo, cuando Él dice que ya tiene preparada la buena obra que Él preparó de antemano? O sea que lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos. Dispongamos nuestra voluntad, porque la disponibilidad Él nos la va a dar. Para ti la gloria, para ti la honra, la alabanza y la exaltación. Bendice a tus hijos en esta hora y dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo, esa alegría y ese regocijo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerde que Dios te ve. Inscríbete a ese canal. Necesitamos que te inscribas. Un abrazo.